Buenos días, también quiero agradecer al consorcio por la invitación a participar en este evento que es sumamente importante. El tema que he desarrollado es el efecto de la minería artesanal e informal, ¿no? Uso de tecnologías limpias para la recuperación de oro. Esto es para más o menos entrar en un tema que ya es específico. Se ha hablado, los que me han antecedido han hablado y han colocado muy bien las prioridades que hay que hacer, es decir, el problema es tan álgido, tan complejo, pero hay que hacer cosas en paralelo para, de alguna manera, amenguar el gran problema. Nosotros en estos momentos tenemos muchas mesas de diálogo a nivel del país para resolver problemas en las diferentes regiones. ¿Qué solución se está recibiendo de ello? Muy poco. Más son problemas, enfrentamientos que soluciones. Hay muchas poblaciones que de alguna u otra forma están ya, no solamente han sido expuestas, sino ya están intoxicadas. Pero evidencia médica, evidencia clínica no se aprecia porque los síntomas no vienen, como ya se ha mencionado hace un momento, de una manera aguda. Esta es una cuestión que es acumulativa en el tiempo y que se va generando las evidencias a lo largo del tiempo. Entonces, en este momento hay ciertas evidencias, pero que no se pueden referir a decir, sí, efectivamente, un problema de contaminación ambiental por una exposición o una intoxicación está generando un problema a la población y hay que darle un tratamiento. ¿Qué tratamiento hay que darle? No existe un tratamiento en estos momentos adecuado. Se usan algunas sales que muchas veces más es lo que complican al individuo expuesto o intoxicado que solucionar el problema. La idea es evitar que se siga exponiendo. La idea es sacarlo de la zona, lo cual es bien complicado. Los problemas sociales por esa razón están generando toda esta problemática que nos está haciendo tratar de proponer ciertas alternativas. Entonces yo he tratado de utilizar este punto que es el oro, lo que está pasando en estos momentos en el país. Madre de Dios, por ejemplo, nosotros tenemos un problema de contaminación por mercurio debido a la actividad de la minería informal o minería ilegal. Ahí hay una denominación que hay que de alguna manera referir, ¿no? La minería informal es aquella que de alguna manera ha dicho nos vamos a formalizar de alguna manera. Hay una ley que dice que este año, el próximo año, en el 2016, se va a tener que concluir. ¿Cuántos se han inscrito? ¿Cuántos están con la idea de formalizarse? Más de 70.000, pero de los cuales a este momento son muy pocos los que realmente han llegado a ese punto. Entonces no hemos avanzado gran cosa y eso es cómo se tiene que manejar esto mediante una política adecuada de gobierno, ¿no? Entonces, en el caso de el rescatar oro, porque el oro, ustedes saben, se puede obtener de beta, luego existen óxidos y luego existen sulfuros. Entonces, cada uno de estos tratamientos, estos mineros informales o ilegales, están utilizando metodologías muy artesanales sin tener en cuenta el daño que el mercurio y el cianuro les están ocasionando. Ellos no les importa eso con tal de recibir y rescatar algo de dinero para su subsistencia. No les ha llegado una información y a pesar de que se les dice, no lo llegan a entender. Esto es una cuestión de estarlos instruyendo en ese aspecto para que de alguna manera ellos tomen conciencia de que existen otras alternativas que las voy a mencionar ahora, de que ya se está haciendo no solamente en el Perú, sino en algunas otras partes del mundo, ¿no? Entonces, acá no solamente se está exponiendo al trabajador minero, sino a la población, a los ecosistemas, se está contaminando todo. Yo conversaba hace un tiempo con algunos amigos mineros y ellos me decían, no, pero la minería está lejos, acá no nos afecta. ¿Qué consumimos nosotros? Alimentos, agua. Todo eso, si está contaminado, nosotros no nos damos cuenta. Se dijo hace poco que el agua potable que nosotros recibimos está contaminada con arsénico, está contaminada con plomo, en cantidades, ¿no?, microgramos por litro, y que uno dice, bueno, pues no sé, no, ni siquiera hay equipos que hay veces lo puedan detectar. Entonces, ¿qué cosa vamos a hacer frente a eso? ¿Nos vamos a seguir contaminando y nos vamos a empezar a acumular? No es como cuando uno tiene una infección por microorganismos que los síntomas aparecen casi inmediatamente. Uno le da una fiebre, está con vómitos, está con una diarrea, hay un tratamiento inmediato. Con esto no hay una sintomatología. Aparece de repente
Y uno dice, ¿por qué me ha dado esto? De repente me apareció un tumor, un cáncer, ¿por qué? Le hacen una serie de exámenes y al final, ¿qué cosa encuentran? Que no hay una evidencia lógica de que por qué tienes el cáncer. Y de repente a alguien se le ocurre, háganle un examen toxicológico y encuentra que tiene niveles de algún metal pesado que de repente le ha afectado. Pero ya pasó mucho tiempo y eso, como ya se ha mencionado, es algo que es irreversible, ¿no es cierto? Ahora vamos a mencionar en el caso de lo que es el mercurio. Entonces, las Naciones Unidas definen la producción más limpia como la continua aplicación de una estrategia ambiental preventiva. Ojo, hay que prevenir antes de esperar que ocurra, lo cual hay que tomar medidas políticas para que esto ocurra, ¿no es cierto? E integrada, aplicada a procesos. Entonces, tiene que aplicarse ya a algunos de los procesos que se están siguiendo por los diferentes niveles de minería, la gran minería, mediana minería y esta minería informal, ¿no es cierto? Procesos, productos y servicios para mejorar la eficiencia y reducir los riesgos a los humanos y al ambiente. Entonces, esto ya las Naciones Unidas lo planteó y existe esta definición. El propósito para mejorar las condiciones técnicas, ambientales y sociales de las poblaciones mineras para eso se deben emprender programas y proyectos. Programas porque es una cosa mucho más amplia que un proyecto que es algo específico. Entonces, esto es a una larga data para poder ver de repente resultados que nos van a empezar a ver que estamos mejorando de alguna manera, pero no vamos a resolver el problema ya, no es como se pretende decir. El gobierno dijo, como ha mencionado el doctor Loaiza hace un momento, 500 millones para poder resolver los problemas de los países. Eso no es nada, ¿no? Hace 65 años en Francia dejaron de explotar la minería porque querían proteger sus viñedos, su producción agrícola, y hasta ahora siguen invirtiendo un montón de millones de dólares o de euros ahora para resolver el problema de la contaminación. Y acá estamos pensando en 500 millones para no sé qué cantidad de pasivos. Esa no es la solución. Hay que empezar. Lo primero es evitar que sigamos contaminando. ¿Cómo se tiene que hacer eso? Tenemos que juntarnos la academia, es decir, las universidades, con los políticos, que ya ha habido un primer intento, eso fue a comienzos de año, que nos invitaron al Congreso a debatir estos temas, y se dijo que la Academia Nacional de Ciencias tenía que permanecer constantemente con los políticos para que los ayude en sus decisiones, porque ellos reconocieron de que muchas veces tomaban decisiones sin saber de qué se trataba, simplemente porque tenían que hacer las cosas y definir algo, pero no sabían cómo se tenían que hacer las cosas. Entonces, nuestra responsabilidad como científicos es de alguna manera colaborar dándoles ciertas alternativas y mejorar una perspectiva de solución, pero eso amerita una inversión, y como ya se ha mencionado, estas son inversiones muy grandes que muchos países desarrollados no lo pueden inclusive hacer. Entonces tenemos que ser realistas. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Entonces, una de las propuestas, por ejemplo, para esta pequeña minería que está contaminando muy severamente el ambiente, por ejemplo en Madre de Dios, es reemplazar al mercurio por algunos otros procesos para recuperar el oro. Y ahí estaríamos nosotros no solamente evitando utilizar el mercurio, sino también en algunos procesos el cianuro, que estos generalmente van juntos. Y esa dupla mercurio-cianuro es un mercurio orgánico muy tóxico. Ahí tiene dos efectos, del cianuro y el mercurio, y se asimila muy más rápidamente que el mercurio inorgánico. Entonces, eso es un problema que tenemos que hacerlo evidente y que todo el mundo se entere qué es lo que está pasando, porque muchos dicen, ok, el mercurio, a veces uno ha dicho, no, yo cuando estaba niño se rompía el termómetro y yo jugaba con el mercurio. Claro, es un mercurio elemental, no se va a asimilar por la piel, inclusive si se lo toman, la posibilidad de asimilación es baja, pero cuando eso por diferentes procesos pasa a ser un metilmercurio, ¿no? Ahí sí el problema es muy severo y puede llegar a la muerte, eso llega al cerebro y nos genera toda esta gran cantidad de problemas que ustedes conocen. Entonces, en la naturaleza, ¿esto quién lo hace? No es que solamente sean reacciones químicas que se están desarrollando, son los microorganismos que están en la naturaleza, que existen en ambientes extremadamente tóxicos,
o con temperaturas muy elevadas, con pHs muy extremos y que hacen de que esto subsista. Ellos son los que hacen los cambios, ellos agarran a un mercurio elemental y lo metilan porque es su proceso de detoxificar su ambiente para subsistir. Hay una selección natural y eso está ocurriendo en la naturaleza. ¿Por qué se volatiliza y por qué la intoxicación de mercurio es vía respiratoria? Por esos mecanismos, y eso tenemos que explicarlo, eso tenemos que decirlo, que la gente lo conozca, por supuesto, en un lenguaje sencillo para que llegue al alcance de todos y lo puedan interiorizar, digerir y decir, ah, no me quiero enfrentar a esto, hay soluciones que tengo que adoptar, porque si no, nos vamos a desaparecer. Solamente van a quedar gente que se está seleccionándose porque tiene capacidades de detoxificación naturales. La naturaleza es muy sabia, lo hace pero en tiempos muy largos. Nosotros como científicos lo que tenemos que hacer es entender lo que la naturaleza está haciendo para poder acelerar esos procesos, y eso se puede lograr, pero eso necesita inversión del Estado. Yo espero que el CONCITEC siga recibiendo el dinero que está recibiendo hasta ahora y que lo incrementen para poder tener una serie de aportes más importantes. Entonces, por ejemplo, estas tecnologías pueden tener la posibilidad de sacar entre 90 y 100% de oro, mientras que el mercurio no lo hace con el llamado oro fino en yacimientos mineros. Por ejemplo, Colombia podía estar rescatando un 30%, creo que aquí hay una que se pasó. Ok. Acá nosotros tenemos que, por ejemplo, en Colombia, ¿qué es lo que están haciendo? En Colombia, que es un país que no es de tradición minera, empezaron a hacer su explotación minera recién por los años finales de los 70, los 80. Yo tuve la oportunidad, como asesor en el Acuerdo de Cartagena, de visitarlos y asesorar esa producción. Entonces ahí yo me di con la sorpresa de que ellos estaban rescatando el oro de beta y encontraban que había platino. Y agarraban y decían, este es un oro inmaduro, y lo regresaban. No me interesa porque era blanco, decían, falta ponerse amarillo. Y empezaron a tener una serie de desechos con un contenido, como ya lo ha mencionado también el doctor Loaiza, en sus relaves, que los amontonaban, y vinieron unos belgas y le dijeron, nosotros nos vamos a ayudar a limpiar eso, porque sabían que ahí había una riqueza en una serie de metales de importancia comercial, y que los colombianos solamente estaban tratando de recuperar el oro, o sea, no son pues tradicionalmente mineros. Entonces ahí se les indicó que existía tecnología y que podía inclusive recuperar los óxidos y los sulfuros, lo que es la lixiviación bacteriana, que esa fue mi función ahí. Entonces ellos ahora, estamos en el 2015, ya tienen procesos para evitar de que sus mineros utilicen el mercurio. Están utilizando simplemente estos tensioactivos que son para fabricación de jabón. Lo hacen por flotación y recuperan sin necesidad de estar utilizando el mercurio, ¿no? Entonces ellos pueden recuperar esta cantidad que no lo harían con el mercurio. Hay un 30% que es altísimo que se están eliminando como desechos. El Perú y otras partes del mundo, la minería artesanal no cesa la mala práctica de emplear el mercurio, eso lo sabemos, y lo siguen empleando y lo van a seguir empleando si es que nosotros no los tratamos de convencer, pero con tácticas con educativas adecuadas que nos permitan llegar a ellos para que entiendan de que tienen que cambiar y que existe una solución que es igual o mejor y que les va a permitir estar en un ambiente mucho más saludable y que no están contaminando el ecosistema en que ellos viven, porque ahí viven, ellos cocinan, cultivan y realizan todas sus funciones vitales, y esto sería una solución adecuada. Entonces, en el Perú se ha desarrollado, hay un ingeniero, no lo he puesto acá, pero es el ingeniero Villachica, tiene este aparato que le llama ECO 100B, que ha sido probado en la región de Madre de Dios y puede de alguna manera recuperar el 95% del oro presente sin necesidad de utilizar mercurio ni cianuro. Entonces, él ya tiene ciertos costos. Yo no he conversado últimamente con él, pero él tiene una serie de costos, y él, por ejemplo, dice de que no usa reactivos contaminantes, recircula el 98% del agua de proceso, lo cual es bastante interesante para no estar gastando agua, consume 0.2 galones de gasolina por ciclo productivo,
y tiene una alta resistencia a la abrasión y corrosión. Entonces, y esto puede mejorarse, o sea, él tiene prototipos que se pueden empezar a producir a una escala mayor y ver de acuerdo a las regiones, a la zona donde se va a aplicar, cómo mejorar estos procesos. O sea, existe tecnología, ¿no? En principio esta fue desarrollada para operaciones aluviales de oro. Han puesto en marcha otro sistema, el ECO 100H, que es aplicable a la pequeña minería que explota yacimientos de oro de roca, que se explotan en la zona de Nazca, Chala, Ayacucho, Puno, Cusco, Lima, Piura, entre otros. Entonces hay alternativas muy interesantes y se sigue trabajando. Este es un aspecto más que nada de tipo, diríamos, físico, ¿no? Un equipo que funciona, ¿no? Esta tecnología, además de proteger al hombre y al medio ambiente, permitirá incrementar la rentabilidad del pequeño minero, recuperar el 95%, ¿no?, contra un 80% que se recupera con el mercurio al momento de hacer la amalgama, ¿no? Y se elimina el gasto del mercurio y sobre todo el aspecto contaminante que tiene el mercurio, para que lo manejen como lo están manejando. En Estados Unidos igualmente un microscopista tratando de hacer una barrera marina artificial para mejorar las condiciones de surf, ¿no?, se dio cuenta de que él podía recuperar el oro microscópico de las arenas marinas y diseñó este equipo que él ya lo ha patentado, ¿no?, en el 99. Este método ha sido sometido a pruebas en Asia, en África, en las Américas. El método ha probado ser un método de recuperación potente, eficiente y que usa solamente la fuerza de gravedad. Imagínense ustedes, solamente la fuerza de gravedad, o sea, para tener oro libre, el microscópico, el platino y otros minerales utilizados en el comercio. Es decir, existen tecnologías muy adecuadas que no van a meritar mucho gasto. El asunto es cómo aplicarlo a gran escala, y eso es ingeniería. Ahí tienen, ese es el dispositivo tan simple para poder separar, ¿ok?, y usa la gravedad. Por supuesto, eso tiene sus pequeños diseños y su modo de aplicación, eso es una patente, pero funciona. Hay otro aspecto, ese es el aspecto físico, un aspecto químico, pero hay el aspecto biológico. Nosotros tenemos un montón de empresas que producen a través de la fermentación desechos, que es la levadura, y eso más bien genera contaminación. ¿Dónde eliminamos las levaduras? La industria cervecera, la industria de los vinos, etcétera. ¿Dónde eliminan? Esto se puede utilizar porque se sabe que las levaduras, como un ser vivo, tiene capacidad de bioacumular, ¿no? Entonces, se puede utilizar esto para poder hacer una acumulación de el mercurio, así como se puede recuperar también oro y diferentes metales. Entonces, esto de acá se han hecho experimentos ya, por ejemplo, con el caso del plomo, y se han encontrado parámetros que son bastante interesantes para definir cuáles serían las formas de poder emplear a esta población de levaduras, que es un desecho, o sea, el costo en estos casos inclusive sería marginal, y tiene pues las características que la convierten en una excelente candidata para ser utilizada eficientemente en la recuperación de oro. Ok, aquí tienen la levadura, todo el mundo conoce la panificación igualmente, se usa la Saccharomyces cerevisiae, ¿no? El mercurio es el único elemento metálico líquido, o sea, el mercurio para poder manejarlo es complejo. Para sacar muestras solamente, por ejemplo, y traerlas a Lima, nosotros tenemos que traerlas entre 4 a 8 horas porque si no se volatiliza. Entonces, esos mecanismos se tienen que conocer. Si eso está ocurriendo en un ambiente caliente como es la selva, eso está generando volatilización y uno se está intoxicando sencillamente con respirar ese aire en esas zonas contaminadas. Y el mercurio está como mercurio elemental, inorgánico y orgánico, que ya lo he mencionado. Cada uno tiene sus capacidades de poder producir una toxicidad e intoxicar al ser humano, ¿no?, y a los sistemas, ¿no? Como les mencioné hace un momento, existen una serie de empresas, más de 70.000 de mineros informales, y el compromiso de formalizarse está desde el 2012, que concluyó el año pasado y que dio pie para que el proceso de saneamiento que vence ahora en el 2016 se lleve a cabo, pero no se ha logrado esto, ¿no? Y yo creo que aquí tenemos que hacer algo, ¿ok? Entonces, hay una serie de procedimientos. Lo que hay que hacer es talleres para que las poblaciones que están
teniendo que utilizar estos procedimientos, la puedan aprender a usar. No solamente decir, aquí existe una tecnología, nos ir a la zona y ayudarlos a que las puedan emplear. Y además, como cuestión complementaria, sería darles ciertas otras alternativas de desarrollo de la zona que permita, como educación, como por ejemplo en la agricultura, cómo darles tecnología para que ellas puedan mejorar su agricultura, es decir, hacer un polo de desarrollo en esa zona, si es que es posible. ¿Okay? Muchas gracias.